Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Esto es Fútbol Acción. Hoy vamos a estar hablando del futuro Balón de Oro. Vamos a estar hablando de Ansu Fati. Evidentemente es broma lo del futuro Balón de Oro. Bueno, es broma o por lo menos a corto plazo no lo veo factible que Ansu Fati sea Balón de Oro. A ver, esta temporada que viene sería muy complicado, pero ¿os imagináis? ¿Os imagináis que de repente Ansu Fati reaparece y, y el Barça gana el triplete y Ansu Fati es el máximo goleador de la Liga, máximo goleador de la Champions? Máximo goleador de la, yo qué sé, de la clasificación para el Mundial con España y gana el Balón de Oro en el año 2025, pues no, es bastante improbable, ¿no? Pero bueno, soñar es gratis. Ahora diciendo esto parecía un forofo, ¿no? Diciendo no, porque Ansu Fati va a volver y la va a romper, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de una noticia, ¿vale? Bueno, vamos a estar hablando de Ansu Fati, realmente. Pero quería comentaros porque he visto una noticia que, sabéis que hoy bueno, hoy fue ayer creo, el primer entrenamiento del Barça a puerta abierta. Es decir, hasta ahora, ¿vale? Los entrenamientos de pretemporada que empezaron el 10 de julio en el Barça, ¿de acuerdo? Han sido todos a puerta cerrada. No se ha podido ver los entrenamientos comandados por Flick, a no ser bueno, lo único que se ha podido ver son las filtraciones del club por sus redes sociales, o sea, no filtraciones, sino lo que ha querido compartir el club, lo que ha querido compartir el Barça sobre los diferentes pues entrenamientos que han hecho. Pues imágenes de Ansu Fati, de Mika Faye, por ejemplo, sabemos que Pablo Torre pues tuvo un percance en un entrenamiento y tuvo una pequeña lesión en la mano. Bueno, diferentes que Oriol Romeu, por ejemplo, pues se le vio también corriendo unos vídeos de YouTube. Bueno, al final, eso, ¿no? Lo que ha querido el Barça compartir. Y ayer fue la primera vez que los periodistas pudieron entrar durante una parte de entrenamiento para observar el entrenamiento y pues sacar fotos y pues, ¿por qué no llegar a conclusiones? Y una cosa de las que se percataron en clave Barça, en clave Ansu Fati, es que en el primer tramo de entrenamiento, cuando el Barça hace, digamos, cuando Flick pues manda a hacer un trabajo más físico, porque al final estamos en pretemporada, durante toda la temporada se hace trabajo físico, pero en pretemporada pues aún más, todo el equipo hacía un tipo de entrenamiento y separaron a Ansu Fati para hacer un entrenamiento pues mucho más específico. Y dicen que ese entrenamiento es con el objetivo de, primero, que Ansu Fati se olvide sus lesiones, también de fortalecer su estructura física, ¿de acuerdo? Porque es un jugador que sabemos que ha sufrido mucho percances de lesiones en los últimos años realmente. Y además también comentan que es para devolver al mejor Ansu Fati, ese Ansu Fati que le veíamos con mucha velocidad y mucha chispa cuando llegó al Barça. Y si recordáis, Ansu Fati fue un jugador que cuando llegó ilusionó muchísimo a la afición culé, ilusionó muchísimo a los que somos del Barça, o sea, llegó y tuvo una aparición realmente fulminante. Recuerdo que llegó en un partido, recuerdo que en un partido, su debut fue contra el Betis, de hecho el Betis es uno de los equipos en su corta carrera, para bien o para mal, más importantes de su carrera, ¿no? Porque debuta contra el Betis en el Camp Nou. El Betis es el eterno rival del equipo en el cual él jugaba en la cantera, que es el Sevilla, cuando él era niño, creo que hasta los 11 años. Y además de eso, pues su grave lesión, que realmente pues, ha truncado su carrera hasta el momento, que veremos si es capaz de recuperarla o no, fue contra el Betis, también en el Camp Nou. Entonces, bueno, todo lo que le ha pasado para bien o para mal, pues el Betis ha estado en medio, ¿no? Pero bueno, en fin. Recuerdo que estaba viendo ese partido y que los comentaristas comentaban, hay un chaval de 16 años en el banquillo, súper joven, porque 16 años es súper joven para el fútbol de élite. Veremos si Valverde pues lo hace debutar, Valverde que era entrenador del momento, ¿no? Recuerdo que el Barça pues tenía ya el partido encarrilado, no tenía muchas alternativas en ataque y aprovechó Valverde para hacer debutar a Ansu Fati, evidentemente ya lo había visto en los entrenamientos. Y recuerdo que salió al campo, lo puso extremo derecho y salió con una intensidad y con unas ganas de jugar increíbles. O sea, recuerdo que encaró 2 veces al lateral, hizo un par de disparos cruzados y estuviera a punto de ser gol y toda la afición del Barça nos quedamos como, este jugador de 16 años, madre mía, pues sí que juega bien, ¿no? O por lo menos sí que tiene talento y parece que tiene gol y parece que, y por lo menos tenía una intensidad como diferente al resto, ¿no? Y entonces, bueno, se llega un poco al segundo partido y el segundo partido es cuando se estrena en el campo de Osasuna. El Barça iba perdiendo, iba 2-0 perdiendo al descanso y en el descanso pues Valverde, como creo que Messi estaba lesionado, recuerdo que es la temporada que llega Griezmann al Barça, y que Griezmann sale en una rueda de prensa como diciendo, en el gol que mete un gol contra el Betis en el partido anterior del que estaba hablando, como diciendo, sí, he aprendido mucho de Messi, ¿no? Que se veía que quería he aprendido mucho de Messi, este disparo lo hace Messi en los entrenamientos y por eso lo he hecho yo, ¿no? Se veía que quería agradar a la afición blaugrana y agradar a Messi, pero bueno, en fin, volvemos a este partido, digamos que creo que Messi está lesionado, había varios jugadores lesionados
y no había muchas alternativas en ataque. Entonces, Valverde decide pues dar alternativa a Ansu Fati con 16 años, porque después de la buena impresión que había dejado en los 20 minutos que jugó en el primer partido, pues a ver qué consigue hacer en este segundo partido, ¿no? Y recuerdo que en el minuto 46, 47 o 50, no recuerdo bien, porque es un partido, la verdad, creo que hace cada 5 años ya ese partido, y mete un gol de cabeza contra los centrales de Osasuna, que siempre han sido centrales pues muy mastodontes, muy grandes, corpulentos, y mete ese gol, lo celebra rápido, después coge la pelota y va por más. Es un partido que acabó 2-2, con una mano de Piqué después, no, eso fue en la primera parte, pero el Barça acabó empatando, pero no remontó. Pero bueno, a lo que nos atañe en Ansu Fati, pues recuerdo que durante esa temporada pues fue ya entrando más en el Barça, y recuerdo que marcó contra el Inter de Milán y fue el jugador más joven, no sé si aún lo es, la verdad, pero creo que aún sostenta ese récord, el jugador más joven en marcar un gol en Champions. Y recuerdo que fue un jugador que con su chispa, con su calidad y sobre todo con su buena relación con el gol, fue un jugador que nos encandiló, que en el Barça incluso se veía como la gran esperanza y que se veía como el sustituto natural de Messi. Fue un jugador, si os digo la verdad, que su aparición fue más fuerte que Lamine Yamal. No creo que Ansu Fati sea mejor que Lamine Yamal a nivel de calidad, y no creo que tenga una carrera mejor que Lamine Yamal, porque Lamine Yamal pues parece realmente un elegido. Pero si recordáis, en ese momento Ansu Fati estaba a un nivel que era superior al de Lamine Yamal, y mira que lo digo después de la gran Eurocopa y de la gran temporada que ha hecho Lamine Yamal. Pero bueno, esa primera temporada pues jugó más o menos, fue entrando, y recuerdo que a partir de la siguiente temporada ya con Koeman, pues Koeman le dio la alternativa total, y recuerdo que desde agosto, que empezó la temporada, hasta el 7 de noviembre, el partido contra el Betis, que se trunca y que es una de las desgracias más grandes realmente del Barça, y mira que han habido, del Barça en los últimos años, ese partido que se trunca con la lesión de Ansu Fati, pues Ansu Fati fue uno de los jugadores más en forma por no decir, realmente fue el jugador más en forma de esos 3 meses. Y realmente recuerdo una semana antes de esa lesión, ¿no? Que había varios diarios, o sea, recuerdo que en su punto de fama más álgido, su punto, digamos, igual más feliz de su carrera también, fue justo cuando cumplió los 18 años. Una semana justo, o una semana y poco, antes de su grave lesión, ¿no? Y recuerdo que en ese momento, pues, incluso todo el mundo estaba diciendo, bueno, pues Ansu Fati, si sigue así en 2 años, es Balón de Oro seguro, o sea, con 19 años es Balón de Oro seguro. De hecho, veo muchas similitudes, ojalá que la lesión no ocurra, pero veo que no ocurrirá en principio, ¿no? Aquí llamar al mal tiempo por llamar al mal tiempo. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que ha habido un corte, que el ordenador pues no tenía memoria y me ha dicho, hasta aquí llega tu vídeo. Digo, pues vaya, me estaba gustando mi vídeo, así que lo voy a intentar encadenar con este. Pero bueno, veo muchas similitudes, que ojalá que la lesión no ocurra, y no quiero llamar a mala suerte, con la carrera de Lamine Yamal hasta el momento, ¿no? Que bueno, que ahora todo el mundo habla con 19 años, Lamine Yamal Balón de Oro. En ese momento también todos hablamos de Ansu Fati con 19 años, no sabemos dónde estará. Pero bueno, al final, nada, además de realmente pues, ser muy importante en el Barça, sobre todo esa segunda temporada, esos 3 meses con Koeman, también pues, tuvo tiempo de debutar con la selección española. Luis Enrique se lo llevó, y Luis Enrique flipó auténticamente con Ansu Fati, marcó algún gol con la selección, y aparte pues se le veía como que estaba a un ritmo más alto que el resto. O sea, era un poco increíble, porque era como si tuviéramos, salvando mucho las distancias, a un jugador pues parecido a Ronaldo Nazario cuando estaba en el Barça, ¿no? Con ese físico imponente y superior al resto, y con solo 16, 17, 18 años, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, llegó el fatídico día de la lesión, que Mandy pues lo manda para el quirófano. Evidentemente no es culpa de Mandy, es una acción fortuita de juego. Esto es como culpar a Kroos de que Pedri se ha lesionado durante Eurocopa, no tiene la culpa Kroos. Pero nada, simplemente se lesionó, y la verdad es que yo recuerdo ver el partido y decir, no puede ser, es que es la peor noticia que podía tener el Barça en este partido. Ojalá nos hubiera metido 5 el Betis ese día, 0-5, hubiera sido una noticia mucho mejor que la que tuvo el Barça, porque a partir de ahí pues se lesionó Ansu Fati. Tuvo que operarse, tuvo una lesión en el menisco, se le desgarró totalmente el menisco. Recuerdo que tuvo 4 operaciones, no se le acaba de enganchar bien el menisco, estuvo 1 año y bastante tiempo de baja. Bueno, y recuerdo que reapareció, ¿no? Reapareció y bueno, y reapareció contra el Levante. Y reapareció contra el Levante 1 año y 1 mes después. Y como si nada hubiera cambiado, ¿no? Como de repente pues metió gol en un partido que estaba decidido, pero fue como súper emocionante. Recuerdo a sus padres llorando en la grada, él también llorando en el campo, todo el mundo súper contento, todo el mundo flipando, y Ansu Fati ha vuelto, ¿no? Y aún tiene 19 años. Y a partir de ahí, pues
digamos que el desequilibrio que le provocó muscularmente esa lesión, porque al final es una lesión fortuita, pero es una lesión que muchas veces pues has estado parado mucho tiempo, entonces el cuerpo volver tan rápido a la máxima élite, a la máxima condición, porque al final nosotros lo vemos por la tele, ¿no? Y parece que no sea ningún tipo de esfuerzo, pero el cuerpo de estar en reposo, o no en reposo, sino haciendo actividad, pero no en competición, a estar en una competición como es la máxima élite del fútbol, que es donde juega el Barça, no, pues nota una gran diferencia. Y eso al final es lo que le provocó, lo que le ha provocado las lesiones musculares, ¿no? Sobre todo al inicio. Recuerdo que, bueno, llegó una lesión muscular, por ejemplo, en una prórroga de la Copa del Rey contra el Athletic Club, y él ya no se lo podía creer. Antes de esto había llegado una lesión contra el Celta de Vigo, en el cual está haciendo un gran partido y de repente se lesionan los isquios. Y poco a poco, pues eso fue truncando su carrera, hasta el punto de que tuvo un pequeño encontronazo, ¿vale? Con el Xavi, los médicos y un poco con todo el mundo en el Barça, porque él decidió pues que ya estaba harto de las operaciones, de pasar por el quirófano, y en un momento en el cual para solucionar una lesión muscular podía decidir o pasar por el quirófano, acortar el tiempo bueno, no, hacer un tiempo de espera más alto, pero volver de verdad bien, o hacer un tratamiento conservador, a ver si el cuerpo regeneraba el solo esa parte que era como más rápido recuperarlo por el quirófano, pero realmente pues era hacerle más daño al cuerpo a nivel de cuerpo, no, pues él decidió pues hacer el tratamiento conservador. Y eso al final le trasladó que, bueno, que cuando volvió le faltaba un poco de ritmo. También le vimos que físicamente, pues igual, a mí me dio la sensación de que se había musculado en exceso, ¿no? También recordando que a Cristiano Ronaldo también le ha pasado esto algunas veces, que después ha tenido que bajar su musculatura, porque al final el fútbol medio segundo, llegar un medio segundo más tarde a un balón es totalmente decisivo. Y a raíz de eso, pues en verano del año pasado, en un movimiento que realmente no sabemos si era futbolístico o era a nivel de agentes, pues se va al Brighton. Digo que está a nivel futbolístico, a nivel de agentes, porque yo tengo la sensación de que mandan a Ansu Fati al Brighton para hacer hueco a Joao Félix en el Barça. Y al final es su mismo agente, es Jorge Méndez, que vemos que ya que Jorge Méndez pues tiene mucha mano en Can Barça, y tengo esa sensación de que para liberar espacio salarial, o por lo menos parte del salario de Ansu Fati, pues lo mandan al Brighton y meten a Joao Félix en el Barça, y eso al final pues creo que fue una pena, porque al final se pone la excusa de que sí, se va con De Servi a graduarse en la Premier con un gran entrenador, lo que queramos, pero al final como en el Barça los jugadores no maduran como en ningún sitio, ¿no? Sino que se lo preguntan a muchos de los jugadores que cuando han salido del Barça pues les ha costado muchísimo más. Y además fue una pena porque en ese momento creo que la segunda parte de la temporada no estoy hablando de esta temporada que está en el Brighton, sino la otra, Ansu Fati había entrado desde el banquillo, había hecho goles, había incluso ido con España a Nations League, había sido importante. Recuerdo que fue el mejor jugador de la prórroga en la final de la Nations League contra Croacia. O sea, se está recuperando Ansu Fati. Y creo que la peor decisión, evidentemente visto en perspectiva es más fácil hablar, ¿no? Pero en ese momento recuerdo que no me convenció para nada esta sesión al Brighton. Y se ha visto que, bueno, la lesión al Brighton pues le provocó seguramente un desajuste más incluso emocional, le ha provocado más lesiones. Y hemos llegado a un punto en el cual, sinceramente, en los últimos meses, pues ya se ha dado incluso a Ansu Fati por desaparecido, se ha dado a Ansu Fati como un exjugador, se ha dado a Ansu Fati por un jugador que nunca va a volver al nivel que mostró cuando estuvo jugando en el Barça, cuando debutó en el Barça, que realmente pues fascinó a todo el mundo. Y os digo la verdad, en esos 3 meses, no en la primera temporada, porque fue más de tanteo la primera temporada con Valverde y después con Setién, ¿no? Pero en esos primeros 3 meses con Koeman, Ansu Fati era de los jugadores más en formas del mundo. Era un delantero que tenía talento, porque talento lo ha tenido siempre, tenía mucha calidad, porque lo ha tenido siempre, era inteligente tácticamente y era rápido y eléctrico. Y tenía muchísimo gol, o sea, era de los mejores jugadores del mundo. Y creo que es una pena que por esas lesiones y por estas circunstancias que ha tenido que pasar en su corta carrera, pues se haya perdido tanto la esperanza en él. Pero también en el fondo lo entiendo, ¿no? Pero al final, ¿por qué estamos aquí? Pues porque ha surgido la noticia, y además de surgir esta noticia, que están un poco no bastante, están haciendo trabajo en específico con Ansu Fati cuando los demás hacen trabajo en grupo para que fortalezca su musculatura, fortalezca su físico para estar preparado para el máximo nivel y para sacar a relucir sus capacidades y recordar al mejor Ansu Fati, pues aparte han salido estas fotos, ¿no? Que dices, o sea, a mí lo que me gustan de estas fotos es que yo denoté que en algunos momentos Ansu Fati, al volver de alguna lesión,
aparte de la musculatura, de ganar más musculatura de lo que hacía falta, seguramente para prevenir las lesiones, pero al final pues el preparador físico pues tendría que haberle hecho ganar más estructura muscular, pero sin hacerle pues crecer tanto muscularmente, ¿no? Pero bueno, también te noté que en algún momento pues ya sea muscularmente o ya sea lo que sea, pero se le veía un poco con un puntito más de peso. Y eso en el fútbol máxima élite es totalmente crucial, porque si tienes un puntito más de peso, ya sea muscular o sea por mal estado físico, llegas medio segundo tarde a las jugadas. Y si llegas medio segundo tarde a las jugadas, la jugada ya ha pasado. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, que es un caso totalmente diferente porque no es por el peso, sino es más por la edad, ¿no? Cuando llegas medio segundo tarde en el fútbol de élite, la jugada ya ha pasado. Pero me gusta mucho ver estas fotos, ¿no? Estas fotos de estos primeros entrenamientos en los cuales se ve realmente a Ansu Fati con un físico cambiado. Comparado con los últimos años. Recuerda mucho al primer Ansu Fati. Y creo que eso es ilusionante, porque además pienso que Flick está pensando en él para contar con él en esta temporada, sobre todo si lo demuestra en los partidos de pretemporada. Y creo que es una grandísima noticia, porque no hay nada que nos haría más felices a los aficionados del Barça es volver a ver a Ansu Fati feliz, sonriente y destacando en el Barça después de todo lo que ha pasado y sobre todo por la calidad que tiene, porque creo que sería una solución para el equipo increíble. O sea, imaginemos, ¿no? Ahora arriba tenemos realmente que destaque, tenemos a Lamine Yamal, Lewandowski y parece que puede llegar Nico Williams. Y es posible que llegue Dani Olmo, aunque lo veo complicado porque el sábado saca su cláusula de 60 millones y el Barça no pagará más de 60 por Dani Olmo. Entonces, los titulares serían Lamine Yamal, seguramente Lewandowski y Nico Williams, ¿no? Pensando que Nico Williams, que es lo que parece, va a llegar al Barça. Pues creo que Ansu Fati puede ser una solución para cualquiera de esas tres posiciones, para dar descanso a cualquiera de esas tres posiciones, para apretar y para hacer competir y para hacer sacar el máximo a cualquiera de estos tres jugadores, ¿no? Porque su jugador ideal sería Nico Williams, extremo izquierdo, pero Ansu Fati puede jugar por la derecha. De hecho, cuando empezó o sea, él cuando debuta el extremo derecho y hace dos jugadores que dices, bueno, ¿y por qué no ponerlo en algún partido a pierna natural y que sea casi como o sea, que se meta también por dentro, finalice y también podría apretar a Lewandowski, ¿no? Visto que Vitor Roque parece que no ha funcionado y parece que lo quieren ceder. Y es un jugador que si recupera la chispa que tenía, el talento no se le ha olvidado. Si realmente se le quita de la cabeza y se consigue, pues trabajando con el psicólogo y reforzando su físico, pues quitarle las lesiones que ha tenido en el pasado de la cabeza y se recupera pues esa chispa física, esa mentalidad ganadora que él tenía, pues con el talento que tiene este jugador, puede volver a ser súper diferencial y puede marcar una época en el Barça. Y lo digo en serio, es un jugador que al final tiene 21 años, va a cumplir 22 años ahora en 30 de octubre. O sea, hay jugadores que no habían ni debutado con la edad de Ansu Fati ahora. ¿Por qué no recuperarlo? Si es un jugador que ya ha demostrado en la élite que cuando está bien es súper diferencial. Entonces, pienso que es una grandísima noticia para el Barça. Creo que igualmente tiene que llegar Nico Williams, porque creo que con un tridente de cara al futuro, Lamine Yamal, Ansu Fati y Nico Williams, que además se llevan muy bien entre ellos, porque Valde Valde, Ansu Fati y Nico Williams se llevan muy bien en el Mundial de Qatar. Ahora vemos que Nico Williams y Lamine Yamal se llevan súper bien, entonces evidentemente sabemos que Lamine y Ansu se llevan bien, entonces si los tres se llevan bien, ¿no? Pues el trío, o sea, si entre ellos se llevan bien, pues el trío se lleva bien, entiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser a nivel deportivo puede ser increíble, puede ser una nueva era para el Barça y para combatir a este gran Real Madrid que ya haré vídeos sobre el Madrid, pero este gran Real Madrid que están formando con Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham y la de Dios. Y también a nivel de marketing, porque ya los bailecitos en la Eurocopa de Lamine Yamal y Nico Williams, eso va a dar mucho marketing al Barça. Y es una de las principales razones por las que Nico Williams es importante para el Barça a nivel deportivo y a nivel de marketing. Y ya sea Ansu Fati pues se suma a este trío, pues el Barça puede volver a tener, ¿por qué no?, una delantera bastante buena en los próximos años, ¿no? ¿Por qué no un Lamine Yamal por un lado, Nico Williams por el otro y Ansu Fati en medio? O incluso, pues sí, un poco así, ¿no? Incluso esto es importante incluso para la selección española. Imaginemos, o sea, ya sé que Morata hace mucho trabajo sin balón, ¿no? Pero imaginemos en el Mundial el equipo que ha tenido España en la Eurocopa con Ansu Fati arriba en modo Ansu Fati cuando está bien de verdad. Pues con su movilidad, con su trabajo, con sus desmarques, pues puede ser un delantero realmente temible. Entonces esperemos que Ansu Fati vuelva a su mejor nivel. Este vídeo puede envejecer muy bien o muy mal. Esperemos que envejezca súper bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.